Año 1906. En las profundidades de las áridas montañas de Nevada, donde el sol del desierto nunca llega, algo antiguo aguarda. Esta no es una historia que se encuentre en los libros de historia. Ha sido enterrada, literalmente, por el tiempo, el miedo y quienes la sobrevivieron. Pero la verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Lo que ocurrió en esas minas de carbón hace más de un siglo es inexplicable. Mineros experimentados, hombres que habían pasado toda su vida bajo tierra, huyeron aterrorizados, abandonando su lucrativo trabajo y jurando no volver jamás. Algunos desaparecieron por completo. Otros emergieron con historias tan perturbadoras que sus propias familias cuestionaron su cordura. Hablaban de criaturas, no de animales, no de hombres, de algo intermedio, algo que caminaba erguido, se movía con una inteligencia aterradora y observaba desde la oscuridad con ojos que brillaban como brasas moribundas. Esta es la historia de los mineros de carbón de Nevada que se encontraron con lo que solo pudieron describir como hombres lagarto. A principios del siglo XX, Nevada estaba en pleno auge. El descubrimiento de plata y oro había transformado paisajes desolados en bulliciosos pueblos mineros casi de la noche a la mañana. Pero mientras los metales preciosos acaparaban los titulares, la minería de carbón era la columna vertebral que mantenía la actividad. Las máquinas de vapor, las fundiciones y los sistemas de calefacción requerían combustible constante. La cordillera Humboldt, una escarpada cadena montañosa en el norte de Nevada, albergaba ricos depósitos de carbón que atraían a mineros experimentados de todo el país. No se trataba de novatos que perseguían el sueño de hacerse ricos. Eran profesionales, inmigrantes galeses que habían trabajado en las minas de su tierra natal, estadounidenses curtidos que habían sobrevivido a derrumbes y explosiones de gas, hombres que conocían el subsuelo mejor que sus propios hogares. A finales de 1905, se inició una nueva operación cerca del pequeño asentamiento de Golconda. La Humboldt Coal Company había adquirido derechos mineros en una zona prometedora donde los estudios iniciales sugerían extensas vetas que se adentraban en la montaña. Para enero de 1906, se habían excavado 3 pozos principales y las cuadrillas trabajaban las 24 horas por turnos. James B. Jim Thornton dirigía la operación. A sus 47 años, llevaba minando desde los 12. Tenía las manos permanentemente ennegrecidas por el polvo de carbón, que ningún restregado podía eliminar. Había sobrevivido a 2 derrumbes. Había perdido 3 dedos en un desprendimiento de rocas y podía determinar la composición de una veta de carbón con solo escuchar el sonido de su pico al golpearla. Bajo su supervisión trabajaban 23 hombres, divididos en 3 cuadrillas. Estaba William M.K., un escocés cuyo padre y abuela habían fallecido en accidentes mineros. Miguel Cortés, que había llegado al norte desde las minas de plata mexicanas en busca de un mejor salario. Los hermanos Chen, inmigrantes recientes que hablaban poco inglés, pero cuya habilidad con los explosivos era inigualable. Y el joven Thomas Fletcher, de tan solo 19 años, en su primer trabajo real en la minería, ansioso por demostrar su valía. Estos hombres conocían los riesgos: derrumbes, bolsas de gas, inundaciones subterráneas, fallos de equipo. Aceptaban estos peligros como parte de su profesión. Lo que no podían prever era algo mucho más inquietante acechando las profundidades que estaban a punto de adentrarse. Los problemas comenzaron sutilmente a principios de marzo de 1906. Los mineros que trabajaban en el pozo más profundo, denominado Pozo C, comenzaron a reportar sucesos extraños. Al principio, fue fácil ignorarlos. El trabajo subterráneo jugaba malas pasadas. La oscuridad, el aislamiento, la presión constante de saber que uno estaba a cientos de metros bajo la superficie con toneladas de roca sobre la cabeza podían poner nervioso a cualquiera. William M.K. fue primero en mencionar los pasos. Estaba trabajando solo en un túnel lateral, picando una prometedora cara de carbón, cuando oyó unos pasos inconfundibles tras él. No era el arrastrar de botas sobre la grava que hacían los mineros, sino algo más deliberado. El patrón no era el correcto, demasiado rítmico, casi ceremonial. Se giró, sosteniendo en alto su lámpara de aceite. El túnel se extendía vacío tras él, con sombras danzando bajo la luz parpadeante. M.K. gritó, pensando que tal vez alguien de su tripulación lo había seguido. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz y el goteo distante del agua en la oscuridad. Regresó al trabajo, convencido de que lo había imaginado. Pero 15 minutos después, lo volvió a oír, esta vez más cerca. Definitivamente pasos. Definitivamente acercándose. Esta vez,
Al girarse, su lámpara reveló algo que le dio un vuelco de corazón. Marcas de garras, recién hechas, excavadas profundamente en la viga de soporte de madera, a menos de 4,5 metros de donde estaba. 4 ranuras paralelas, cada una de casi 1 centímetro de profundidad, que se extendían desde la altura del techo hasta la cintura, como si algo con una fuerza considerable hubiera arrastrado enormes garras por la madera. Mecca examinó las marcas con atención. Eran recientes, astillas de madera aún pálidas donde habían sido arrancadas. Pero eso era imposible. Había pasado por ese mismo lugar hacía apenas unos minutos al entrar en esta sección, y la viga no estaba marcada. Se lo informó a Big Jim Thornton al terminar el turno. Thornton examinó las marcas el mismo al día siguiente, frunciendo el ceño. Podría ser equipo, sugirió, aunque sin mucha convicción. Quizás alguien lo rozó con el pico. Pero las picas no dejaban marcas así. Ambos lo sabían. Esas marcas eran orgánicas, hechas por algo vivo, algo con garras. Durante la semana siguiente, más mineros reportaron experiencias similares. Los hermanos Shen oyeron algo parecido a una respiración, lenta, profunda y rítmica, proveniente de un túnel lateral inexplorado. Al investigar con linternas, no encontraron nada más que tierra removida, como si algo hubiera estado allí y se hubiera ido apresuradamente. Miguel Cortés juró que algo pasó rozándolo en la oscuridad cuando su lámpara se apagó brevemente. Sintió escamas secas y frías, contra su brazo. Cuando volvió a encender la lámpara segundos después, estaba solo, pero tenía la manga rota y leves rasguños marcaban su antebrazo. Thomas Fletcher, trabajando cerca del final del Pozo C, encontró extrañas huellas impresas en el suelo fangoso. Parecían casi humanas, huellas alargadas con lo que podrían haber sido 5 dedos. Pero algo no cuadraba con ellas. Las proporciones eran incorrectas. La disposición de los dedos era inusual. Y había marcas junto a cada huella, como si algo hubiera arrastrado una cola. Fletcher llamó a William Mecca para que examinara las huellas. Ambos hombres se agacharon en el estrecho túnel, con sus lámparas proyectando sombras ondulantes sobre las extrañas huellas. Mecca había visto muchas cosas durante sus años bajo tierra: huellas de ratas, extrañas formaciones minerales, incluso restos fosilizados de criaturas antiguas prensados en vetas de carbón. Pero nada como esto. Podría ser un oso, sugirió Fletcher, aunque su voz delataba su duda. Quizás se metió en uno de los pozos. Mecca negó lentamente con la cabeza. Los osos no dejan huellas como estas, muchacho, y desde luego que no llegan tan lejos sin ser detectados. Trazó el contorno con el dedo, con cuidado de no alterar la huella. Mira la zancada. Quienquiera que las haya dejado caminaba erguido, sobre 2 patas. Los 2 hombres siguieron las huellas adentrándose en el túnel. Las pisadas los alejaron del pozo principal, adentrándolos en un estrecho pasaje lateral que solo había sido explorado parcialmente. El aire se volvió notablemente más fresco a medida que avanzaban, y ambos hombres detectaron un olor extraño, almizclado, a reptil, completamente distinto a los olores habituales a carbón y roca. Tras unos 50 metros, las vías simplemente se detuvieron, no en un callejón sin salida, ni en un derrumbe. Simplemente terminaron en medio del pasaje, como si lo que las había formado se hubiera desvanecido en el aire, o en la pared. Mecca pasó las manos por la pared rocosa donde terminaban las huellas. Piedra sólida, sin grietas ni agujeros lo suficientemente grandes como para que pasara algo más grande que una rata. Sin embargo, la evidencia era innegable. Algo había caminado por ese pasaje y luego había desaparecido. Cuando Thornton recibió estos informes, se enfrentó a un dilema. No podía ignorar los testimonios consistentes de sus hombres experimentados. No eran recién llegados histéricos ni inmigrantes supersticiosos. Eran profesionales, hombres que habían trabajado en la clandestinidad durante décadas sin quejarse. Pero tampoco podía permitirse el lujo de suspender las operaciones basándose en sonidos inexplicables y huellas extrañas. La compañía de carbón Humboldt tenía inversores, contratos y nóminas que pagar. Parar las obras requeriría pruebas sólidas, no solo historias inquietantes. Thornton convocó una reunión con sus capataces de 3 turnos. «Seguimos con las operaciones», anunció. «Pero ya nadie trabaja solo. Todos trabajan en parejas. Y quiero linternas colocadas cada 6 metros en los túneles activos. Lo que sea que esté alertando a los hombres, lo encontraremos o comprobaremos que no hay nada allí». La nueva política mejoró un poco la moral.
Los mineros se sentían más seguros trabajando en parejas, y la iluminación adicional disipaba la opresiva oscuridad que parecía generar miedo. Durante 2 días, no ocurrió nada inusual. El trabajo avanzó sin contratiempos. El carbón fluía sin parar desde las profundidades de la montaña. Luego Thomas Fletcher desapareció. Ocurrió durante el turno de noche del 18 de marzo. Fletcher y su compañero, un minero veterano llamado Robert Hayes, estaban asignados a ampliar una veta prometedora en los niveles inferiores del Pozo C. Llevaban trabajando aproximadamente 3 horas cuando la lámpara de Hayes empezó a fallar. «Sigue trabajando», le dijo Hayes a Fletcher. «Volveré a la estación de suministros a buscar una lámpara nueva. No tardaré más de 10 minutos». Procedimiento habitual. La estación de abastecimiento estaba en el cruce principal, a un corto paseo de regreso por pasajes bien iluminados. Hayes hizo el recorrido, recargó su linterna y regresó. Según sus cálculos, no tardó más de 12 minutos. Cuando regresó a su lugar de trabajo, Thomas Fletcher ya no estaba. Hayes gritó. No hubo respuesta. Registró el área circundante, pensando que quizás Fletcher se había metido en uno de los pasillos laterales para hacer sus necesidades. Nada. Amplió su búsqueda, cada vez más preocupado. El equipo de Fletcher estaba exactamente donde había estado trabajando, su pico apoyado contra la superficie del carbón, su lámpara aún encendida. Pero el propio Fletcher había desaparecido. Hayes corrió de vuelta al pozo principal, pidiendo ayuda a gritos. En 15 minutos, se habían reunido una docena de mineros. Big Jim Thornton los organizó en equipos de búsqueda, cada uno tomando un túnel diferente que se bifurcaba desde la zona donde Fletcher había sido visto por última vez. Buscaron durante 3 horas. Cada pasadizo, cada cámara, cada grieta lo suficientemente grande como para que un hombre se escondiera o cayera. Llamaron a Fletcher hasta quedarse roncos. Escucharon en completo silencio, esperando cualquier respuesta. Nada. Fue como si la montaña simplemente se lo hubiera tragado entero. Al amanecer, exhaustos y frustrados, los equipos de búsqueda se reunieron de nuevo en el cruce principal. Habían cubierto todos los túneles accesibles en los niveles inferiores. ¿Dónde más podrían buscar? Uno de los hermanos Chen, cuyo nombre era difícil de pronunciar para los demás mineros y a quien llamaban simplemente Chen, sugirió buscar en los túneles exploratorios abandonados, pasajes sin salida que se habían cavado durante los estudios iniciales y luego sellados cuando resultaron improductivos. ¿Por qué iría allí?, preguntó Thornton. Esos pasajes están marcados como cerrados. Ni siquiera tenían iluminación. Chen se encogió de hombros. Quizás no se fue. Quizás se lo llevaron. El inglés mal hablado no disminuyó el escalofrío que esas palabras infundieron en los hombres reunidos. ¿Tomado? ¿Por qué? ¿Por quién? Sin embargo, accedieron a revisar los pasadizos sellados. Con palancas, retiraron las tablas que marcaban el acceso prohibido a uno de los túneles cerrados. El aire que emanaba era viciado y frío, con el mismo extraño olor a almizcle que varios hombres habían percibido antes. Thornton encabezaba la marcha, sosteniendo en alto una potente lámpara de minero. Tras él, 8 voluntarios, todos armados con picos y hachas, aunque ninguno podía explicar con exactitud que esperaban combatir con esas herramientas. El túnel abandonado descendía abruptamente, adentrándose aún más en la montaña. Las paredes mostraban señales de una excavación apresurada, toscas, inacabadas, con vigas de soporte colocadas irregularmente. Este pasaje había sido abandonado rápidamente, quizás cuando la veta de carbón se agotó o se volvió demasiado difícil de explotar de forma rentable. Tras unos 100 metros, el túnel se abría a una caverna natural. Las lámparas de los mineros no alcanzaban el techo, lo que sugería una altura considerable. La cámara era grande, quizás de unos 20 metros de diámetro, y parecía natural, no artificial. Los mineros habían penetrado en una formación geológica preexistente, y allí, en el centro del suelo de la caverna, encontraron a Thomas Fletcher. Estaba vivo, apenas. Fletcher estaba sentado con la espalda apoyada en una formación rocosa, con los ojos abiertos y la mirada fija, moviendo los labios en silencio. Tenía la ropa rasgada y arañazos recientes cubrían su piel expuesta. Cuando Thornton se acercó y le tocó el hombro, Fletcher retrocedió violentamente, gritando, y retrocedió a gatas hasta chocar contra la pared de roca. Sus gritos resonaron por la caverna, multiplicándose y distorsionándose hasta que pareció como si decenas de voces gritaran aterrorizadas. «Fletcher, Thomas, soy yo»,
Soy Thornton. Big Jim agarró al joven por los hombros, intentando superar su pánico. Fletcher tenía la mirada perdida. Veía algo que no estaba allí, o quizás seguía viendo algo que había estado allí momentos antes. Le tomó varios minutos calmarlo lo suficiente como para moverse. Fletcher no podía caminar solo. Sus piernas parecían haber olvidado cómo hacerlo. Dos mineros lo sujetaron a cada lado mientras regresaban por el túnel, de vuelta a la bendita familiaridad de la mina activa. Lo trajeron a la superficie. La luz del día nunca les había parecido tan preciosa. Varios hombres admitieron después que nunca habían estado tan agradecidos de sentir el sol del desierto en el rostro, a pesar de que apenas había amanecido y el aire aún era frío. Fletcher no habló, ni ese día ni durante los 2 días siguientes. Se sentó en su litera, mirando la pared, estremeciéndose con cada sonido. El médico de la compañía lo examinó y no encontró lesiones físicas graves, salvo los rasguños y algunos moretones. Pero algo se había roto en la mente del joven. Cuando finalmente habló, sus palabras llegaron en un torrente, fragmentadas, inconexas, pero consistentes en su terror. Vinieron de las paredes, le susurró Fletcher a Big Jim Thornton al tercer día. Tenía la voz ronca y las manos le temblaban al aferrarse a la manta. Aye salió a buscar la lámpara. Yo seguí trabajando. Oí algo moverse detrás de mí, como escamas en una roca. ¿Conoces ese sonido? ¿Como el de una serpiente que se mueve sobre una piedra? Thornton asintió, sin decir nada y dejando que Fletcher continuara a su propio ritmo. Me di la vuelta. Mi linterna brillaba. Debería haberlo iluminado todo. Pero no vi nada. Solo un túnel vacío. Pero sabía que había algo allí. Podía sentirlo observándome. Podía oír su respiración. Las manos de Fletcher se apretaron con más fuerza. Entonces mi lámpara se apagó. Simplemente murió. Oscuridad instantánea. Completa. He estado en túneles oscuros antes, señor Thornton. Sé lo que se siente la oscuridad subterránea. Pero esto era diferente. ¿Esto era? Le costaba encontrar las palabras. Esto era una oscuridad viviente. ¿Tiene sentido? ¿Continúa? Animó Thornton. Algo me agarró. Manos, pero no manos. Los dedos eran demasiado largos, demasiado fuertes, y estaban fríos. Tan fríos, como si se agarraran al hielo. Me jalaron. Intenté luchar, intenté gritar, pero otra mano, otra no mano, me tapó la boca. Podía sentir escamas. Escamas secas contra mi cara. La respiración de Fletcher se aceleró al revivir el recuerdo. Me arrastraron. Rápido. Más rápido de lo que debería ser posible en esos túneles. No podía ver nada, pero podía sentir las paredes pasar a toda velocidad. Caíamos. Siempre hacia abajo, hacia pasadizos que desconocía. Entonces, de repente, nos detuvimos. Me soltaron. Oí movimiento a mi alrededor, arañazos, chasquidos. Parecían voces, pero no eran voces. Comunicación. Hablaban entre ellos. Hablaban de mí. Thornton sintió un hormigueo en la piel. ¿Qué quieres decir con eso de que hablas de ti? No sé cómo lo supe, dijo Fletcher, pero lo supe. Estaban decidiendo algo. ¿Qué hacer conmigo? No entendía los sonidos que hacían, pero entendía el significado. Algunos querían una cosa, otros querían otra. Estaban debatiendo. Entonces, luz. Débil, pero tras la oscuridad total, parecía brillante. Venía de ellos, de sus ojos. Brillantes, amarillo verdosos, como luciérnagas, pero constantes. Y había muchísimas. Docenas, quizás más, a mi alrededor, en esa caverna, observándome con esos ojos brillantes. La voz de Fletcher se redujo a un susurro. Los vi, señor Thornton. Vi lo que eran. Se mantenían erguidos, como hombres, pero no eran hombres. Eran más altos que cualquier hombre que haya visto, de 2,5 metros, quizá 2 metros. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas. No eran lisos como los de un pez. Eran ásperos, como los de un lagarto, de color oscuro, marrón, verde y gris, todo mezclado, perfectos para esconderse entre las rocas y la sombra. La descripción de Fletcher se volvió más detallada, como si decirla en voz alta le ayudara a procesar lo que había presenciado. Sus cabezas estaban, mal, alargadas. El cráneo se revertía formando una cresta. Sus caras eran planas, con bocas anchas y llenas de dientes. No colmillos como los de un perro,
dientes afilados, muchos, todos del mismo tamaño. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes para sus caras, y brillaban. Ya te lo dije, pero no era solo luz, era inteligencia. Me miraban como nosotros miramos a los animales. Me observaban, curiosos. Sus manos tenían 4 dedos y un pulgar. Cada dedo terminaba en una garra gruesa. Garras negras, curvas, de unos 5 centímetros de largo. Las mismas garras que dejaron esas marcas en la viga de soporte. Pero lo peor, Fletcher hizo una pausa, tragando saliva. Lo peor era cómo se movían. No caminaban como nosotros. Fluían, silenciosos. Un momento estaban quietos, al siguiente en otro lugar, y nunca los oías moverse. Era como si pudieran teletransportarse, o como si se movieran entre los huecos al parpadear. ¿Cómo escapaste?, preguntó Thornton. Fletcher negó con la cabeza. No lo hice. Me dejaron ir. No sé por qué. Quizás decidieron que no valía la pena quedármelo. O quizás... Miró directamente a Thornton. Quizás querían que se lo dijera a la gente, que nos avisara, que supiéramos que estaban ahí abajo y que debíamos irnos. Thornton informó a la gerencia de la compañía de carbón Humboldt sobre el relato de Fletcher. A continuación, se intercambió un telegrama con la oficina principal en Carson City. La respuesta fue previsible. Fletcher había sufrido una crisis nerviosa por el estrés de estar perdido en los túneles. Su historia fue producto del pánico y la oscuridad. Las operaciones mineras continuarían. Pero Thornton había visto los ojos de Fletcher. Había visto los arañazos en el cuerpo del joven, arañazos que coincidían con las marcas de garras en la madera. Había percibido ese extraño olor a reptil en el túnel abandonado. Y él mismo había sentido algo durante la búsqueda. Una presencia, la sensación de ser observado por algo inteligente y completamente ajeno. No podía obligar a la empresa a cerrar operaciones, pero sí podía garantizar la protección de sus hombres. En la medida de lo posible, dadas las circunstancias, Thornton implementó nuevos protocolos de seguridad. Nadie trabajaría en el pozo por debajo de nivel de 150 metros. Se suspendería toda exploración de nuevos pasajes. Las cuadrillas se centrarían en la extracción de carbón de las vetas ya probadas en los niveles superiores. Lo más importante es que instituyó un sistema de compañeros innegociable. Cada minero estaría a la vista o al alcance del oído de al menos 2 personas en todo momento. También distribuyó silbatos, dispositivos fuertes y estridentes que se oían en toda la red de túneles. 3 silbatos cortos significaban peligro y hacían correr a todos los hombres disponibles. Los mineros agradecieron estas precauciones, pero la moral estaba por los suelos. La desaparición de Thomas Fletcher y su posterior relato se habían extendido por el campamento como un reguero de pólvora. Cada sombra en los túneles parecía amenazante. Cualquier sonido inexplicable hacía que los hombres apretaran sus herramientas con más fuerza y miraran nerviosamente por encima del hombro. Varios mineros renunciaron por completo, prefiriendo desempleo a trabajar en túneles que podrían albergar reptiles inteligentes. Otros se quedaron, pero hablaron abiertamente de irse una vez que hubieran ahorrado suficiente dinero para que sus familias sobrevivieran a la transición. Durante 10 días, reinó una paz precaria. El trabajo continuó, aunque a un ritmo más lento. No se cumplía con la cuota de carbón, pero nadie más desapareció. No aparecieron nuevas marcas de garras. Los extraños sonidos y avistamientos cesaron. Quizás, Thornton esperaba. Lo que hubiera estado allí abajo se había retirado a las profundidades de la tierra, satisfecho de que los mineros hubieran atendido la advertencia. Luego llegó la noche del 31 de marzo de 1906. El turno de noche constaba de 12 hombres trabajando en 3 grupos en los niveles superiores. El mismísimo Jim Thornton estaba presente, recorriendo los túneles, supervisando las cuadrillas y procurando mantener la moral con su presencia y confianza. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, todas las lámparas del pozo se apagaron simultáneamente. Ni un destello, ni una atenuación gradual. Oscuridad instantánea a lo largo de varios cientos de metros de túnel en un apagón sincronizado que debería haber sido imposible. Las lámparas de aceite no se apagaban simultáneamente a menos que se apagaran deliberadamente. Durante unos 5 segundos, reinó un silencio atónito. Entonces empezaron los silbatos. 3 pitidos agudos, repetidos una y otra vez. La señal de emergencia. Desde varios lugares. Varias tripulaciones en apuros a la vez. Thornton estaba cerca del pozo principal cuando se apagaron las luces.
Buscó cerillas, volvió a encender su lámpara y corrió hacia el silbato más cercano. Tras él, oyó a los mineros del turno de superficie bajar corriendo con lámparas y linternas de repuesto. Primero encontró a Miguel Cortés y a su compañero. Estaban acorralados contra la pared, con las picas en la mano a la defensiva. La mano de Cortés temblaba tanto que apenas podía sostener el silbato en los labios para otro toque. —¿Qué pasó? —preguntó Thornton. —Están aquí —jadeó Cortés—, a nuestro alrededor. Los oímos moverse, en las paredes, sobre nosotros. Apagaron las luces y vinieron. —¿Los viste? Cortés negó con la cabeza con fuerza. No hacía falta verlos. Los oíamos. Hablaban. Esos chasquidos. Esas voces que no son voces. Justo a nuestro lado, en la oscuridad, tan cerca que podíamos tocarlos. Antes de que Thornton pudiera responder, un grito resonó por la red de túneles. Un grito humano, desgarrado por el terror, se interrumpió de repente. La dirección no estaba clara. La acústica de la mina hacía casi imposible localizar los sonidos. —Todos al cruce principal —gritó Thornton—. Abandonen sus posiciones. Diríjanse al cruce ahora. Corrió por los túneles, repitiendo la orden, reuniendo hombres a su paso. Los mineros no necesitaron que los animaran. Huyeron de sus puestos de trabajo, algunos aún aferrados a sus herramientas, otros dejándolo todo en pánico para ponerse a salvo. La intersección principal era una cámara más amplia, donde convergían 3 túneles principales. Estaba bien iluminada en circunstancias normales, y ahora llegaban mineros de la superficie con linternas adicionales, disipando la oscuridad. Thornton hizo un recuento rápido mientras los hombres seguían llegando desde varios pasadizos. 9, 10, 11, 12 menos, volvió a contar. Solo 11 hombres. Faltaba uno. —¿Quién no está aquí? —gritó. —Que se enciendan las cuadrillas. El recuento reveló que Robert Hayes, el mismo hombre que había trabajado con Fletcher, estaba desaparecido. Había estado trabajando con William McCaa en la extensión norte del Pozo C. —¿Dónde está McCaa? —preguntó Thornton. —Aquí. El escocés abrió paso entre la multitud, con el rostro pálido y cubierto de polvo de carbón. Hayes estaba justo detrás de mí. Justo detrás de mí. Íbamos juntos hacia el cruce, cuando me di la vuelta y ya no estaba. Simplemente se había ido. Desapareció en un instante. ¿Oíste algo? ¿Viste algo? La expresión de McCaa era desolada. Vi ojos. Solo por un segundo. Ojos verde amarillentos en la oscuridad. Múltiples. Observándonos. Entonces Hayes emitió un sonido, no un grito, sino más bien como si exhalara de golpe, y cuando me giré, ya no estaba allí. Thornton tomó la decisión más difícil de su carrera. —Vamos a evacuar. Todos fuera. Ya. Cojan las herramientas que puedan llevar, pero no dejen de moverse. Estamos sellando este pozo. —¿Qué pasa con Hayes? —preguntó uno de los mineros más jóvenes. Thornton quería organizar un rescate. Su instinto le gritaba que buscara a su hombre desaparecido, pero pensó en la historia de Fletcher. Recordó las marcas de garras, las extrañas huellas, la opresiva sensación de ser observado por algo inteligente y hostil. Observó los rostros de sus hombres, mineros experimentados aterrorizados por lo que acechaba en esas profundidades. —No podemos ayudarlo en la oscuridad —dijo Thornton con voz grave—. Nos supera en número algo que no entendemos. Salimos a la superficie, conseguimos más hombres, más luz, y regresamos preparados. La evacuación se desarrolló en un caos organizado. Los hombres prácticamente subieron corriendo la larga pendiente hasta la superficie, con el alivio casi palpable al ver las estrellas en lo alto. El aire fresco nocturno del desierto de Nevada nunca había sido tan dulce. Cuando el último minero despejó la entrada del pozo, Thornton ordenó sellar la puerta y apostar guardias. Nadie entraría hasta que el amanecer diera la luz del día y pudieran organizar una misión de rescate adecuada con la iluminación y el armamento adecuados. Pero el amanecer traería algo inesperado. Eso lo cambiaría todo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la entrada de la mina, V. Jim Thornton reunió un equipo de rescate. Seleccionó solo voluntarios, 15 hombres dispuestos a descender a las profundidades para buscar a Robert Hayes. Se armaron con todas las lámparas disponibles, además de rifles prestados por los guardias de la compañía. Fuera lo que fuese lo que hubiera allí abajo, estarían listos. Antes de que pudieran entrar, uno de los guardias apostados en la entrada gritó: «¡Movimiento! Veo movimiento en el pozo».
Todos los hombres se tensaron, con las armas en alto. Thornton dio un paso al frente, colocándose entre sus hombres y lo que pudiera surgir de la oscuridad. Una figura apareció tambaleándose en la luz del amanecer. Humano, masculino, cubierto de tierra y sangre. Roberto Hayes. 2 mineros se abalanzaron sobre él y lo atraparon antes de que se desplomara. Tenía la ropa hecha jirones, la cara arañada y magullada, pero estaba vivo. Milagrosamente, increíblemente vivo. Lo llevaron a la tienda médica. El médico de la compañía trabajó con rapidez, limpiando heridas y revisando lesiones graves. Hayes perdía y recuperaba la conciencia, murmurando incoherencias. Cuando finalmente despertó del todo 1 hora después, sus primeras palabras fueron: «¿Salí? Dime que salí». «Estás a salvo», le aseguró Thornton. «Estás en la superficie. ¿Qué pasó ahí abajo?» La historia de Hayes coincidía con la de Fletcher en aspectos inquietantes. Estaba siguiéndome casi el cruce. Comenzó Hayes con voz ronca. Entonces algo me agarró por detrás. Me jaló hacia atrás tan rápido que no tuve tiempo de gritar. Estaba bajo la luz de la lámpara de Mecca un segundo, y al siguiente en total oscuridad. Me llevaron más profundo. Túneles distintos a los de antes, no los que habíamos cavado. Pasajes naturales. Viejos, muy viejos. Las paredes eran lisas, como si el agua o algo similar las hubiera erosionado durante siglos. Hayes describió cómo lo arrastraban por un laberinto de cavernas interconectadas, cada una más grande que la anterior. Sus captores se movían en completo silencio, sus garras aferrándose a sus brazos con una fuerza que hacía inútil la resistencia. Finalmente nos detuvimos en una cámara enorme, como una catedral, y no estaba vacía. Había docenas, quizás 100, de todos los tamaños, algunos de hasta 2 metros, otros más pequeños. Jóvenes, quizá, o hembras, no lo sé, y estaban organizados, enfatizó Hayes. Esto no era solo un nido o una guarida, era un asentamiento. Tenían áreas para diferentes propósitos. Pude ver túneles que se dirigían en múltiples direcciones. Este era su hogar. Habían construido algo allí abajo. Lo más escalofriante del relato de Hayes fue lo que sucedió a continuación. Las criaturas formaron un círculo a su alrededor, con sus ojos brillantes como única luz. Emitían sus chasquidos y siseos, su lenguaje, y Hayes tuvo la clara impresión de que estaban hablando de él, discutiendo sobre él. «Creo que algunos querían matarme», dijo Hayes sin rodeos. Lo noté por su postura, sus movimientos. Eran agresivos, se acercaban. Otros parecían oponerse. Sin duda, había una jerarquía. Algunos estaban claramente al mando, otros desobedecían. El más grande, que debía de medir unos 2,5 metros, se acercó a mí. Se acercó tanto que pude oler su aliento. Como cobre, tierra y algo más indescriptible. Me miró largo rato. Me miró de verdad, a los ojos. Y le juro, señor Thornton, que estaba pensando. Era inteligente, más que un animal. Era una persona, pero no una persona humana. Entonces tomó una decisión. Se acercó a mí y pensé que estaba muerto. Pero en lugar de matarme, me agarró del hombro y me empujó hacia uno de los túneles. Me estaba mostrando la salida. Hayes describió haber sido escoltado a través de los pasadizos por 2 de las criaturas. Se movían con rapidez, conociendo claramente la ruta, y a él le costaba mantener el ritmo. Lo llevaron a un túnel que reconoció, uno de los pasadizos de exploración abandonados cerca de donde habían encontrado a Fletcher. Se detuvieron al límite de nuestro territorio, dijo Hayes, el lugar donde nuestros túneles se unen a los naturales, y simplemente se quedaron allí esperando que me fuera. Uno de ellos emitió un sonido, creo que se comunicaba. Luego señaló hacia arriba, hacia la superficie. El significado era claro: vete, vete, y no regreses. Así que corrí. No paré hasta que vi la luz del día. Thornton envió un telegrama detallado a la sede de la compañía de carbón Humboldt en Carson City. Lo describió todo: la desaparición y el rescate de Fletcher, el incidente masivo, el secuestro y la liberación de Hayes, y las descripciones consistentes de criaturas reptiles inteligentes que vivían en los pasajes más profundos. La respuesta llegó en cuestión de horas. Los funcionarios de la compañía llegarían al día siguiente para evaluar la situación personalmente. Hasta entonces, todas las operaciones mineras estaban suspendidas. Esa noche, Thornton no pudo dormir.
Se sentó fuera de su tienda, contemplando la oscura boca del pozo a que se enfrentaban exactamente. Su mente práctica de minero quería descartar las historias como histeria colectiva, delirio colectivo, cualquier cosa racional. Pero había visto el miedo en los ojos de sus hombres. Él mismo había sentido esa presencia en los túneles. Había examinado las pruebas físicas, las marcas de garras, los arañazos en sus hombres, la forma inverosímil en que sus experimentados mineros habían desaparecido y reaparecido. Y seguía volviendo una pregunta inquietante. Si estas criaturas querían matar a los mineros, ¿por qué no lo habían hecho? Hayes había estado a su merced. Fletcher también. Ambos hombres habían sido llevados a lo profundo del territorio de las criaturas, rodeados por docenas de estos seres, y ambos habían sido liberados ilesos, salvo algunos rasguños. ¿Por qué? ¿Estaban mostrando misericordia? ¿Enviando un mensaje? ¿O era una especie de exhibición territorial, una advertencia para que se fueran antes de que comenzara la verdadera violencia? Los funcionarios de la compañía llegaron el 2 de abril, 3 hombres ajeados que parecían totalmente fuera de lugar en el campamento minero. Entrevistaron extensamente a Fletcher y Hayes, con expresiones cada vez más escépticas. Examinaron las marcas de garras, midieron las extrañas huellas y descendieron al pozo con una escolta fuertemente armada. No encontraron nada. No había criaturas. No había ojos brillantes. No había ruidos extraños ni zonas perturbadas. Los túneles estaban vacíos, salvo por equipo abandonado y polvo de carbón. Después de 3 días de investigación, los funcionarios llegaron a su conclusión y fue exactamente lo que Thornton temía que concluyeran. Histeria colectiva provocada por el aislamiento, la oscuridad y el estrés natural del trabajo subterráneo. Las marcas de garras se atribuyeron a equipo. Las extrañas huellas se descartaron como formaciones rocosas inusuales malinterpretadas por hombres asustados. Fletcher y Hayes simplemente se habían perdido y habían entrado en pánico, creando elaboradas fantasías para lidiar con el trauma. La compañía de carbón Humboldt reabriría sus operaciones. Cualquier minero que no estuviera dispuesto a regresar al trabajo sería despedido de su contrato sin penalización, pero tampoco sin compensación adicional. La investigación fue archivada. Big Jim Thornton estaba en la carpa de la oficina de la compañía, escuchando esta evaluación con creciente ira. Entonces dices que 23 hombres, mineros experimentados, hombres que han trabajado bajo tierra durante décadas, ¿imaginaron lo mismo? ¿Las mismas criaturas? ¿Los mismos detalles? El oficial al mando, un hombre delgado llamado Harrison, se ajustó las gafas. Digo que el miedo es contagioso, señor Thornton. Un hombre tiene una experiencia, se la cuenta a los demás, y pronto todos ven lo mismo. Está bien documentado en entornos laborales aislados. ¿Y la evidencia física? Se puede explicar de forma convencional, respondió Harrison. Mire, entiendo que sus hombres creen lo que han informado. No los llamo mentirosos. Pero la creencia y la realidad objetiva no siempre son lo mismo. No podemos cerrar una operación rentable basándonos en afirmaciones inverificables, por muy sinceras que sean. Thornton apretó la mandíbula. ¿Y si te equivocas? ¿Y si pasa algo cuando se reanuden las operaciones? Lo abordaremos en ese momento, dijo Harrison. Pero sospecho que una vez que se reanude el trabajo y los trabajadores vuelvan a la rutina, estos incidentes cesarán. La normalidad en las operaciones restaurará las perspectivas normales. La reunión terminó. Thornton regresó al cuartel de los mineros, temeroso de la conversación que tendría que tener con sus hombres. Esa noche reunió a todos en el comedor y les expuso la situación con claridad. La compañía dio por cerrado el asunto. El trabajo se reanudaría en 2 días. Cualquiera que quisiera irse podía hacerlo sin penalización, pero quienes se quedaran debían trabajar sus turnos completos sin condiciones especiales. Lo que voy a decir no es política de la empresa, continuó Thornton en voz baja. Les habla Jim Thornton como compañero minero. Les creo. Creo a Fletcher. Creo a Hayes. Creo que hay algo ahí abajo, en esos profundos túneles, y no creo que entendamos qué es ni de qué es capaz. Miró a su alrededor, mirando a cada hombre a los ojos. Si tienen familia, si tienen otras perspectivas, les sugiero que se vayan. Si necesitan referencias para otros trabajos, las escribiré. Si necesitan dinero para el viaje, lo adelantaré de mi propio bolsillo. No hay vergüenza en irse. Pero me quedo, añadió. Esto es mío, mi responsabilidad. Y si seguimos trabajando aquí, quiero que sea con hombres que se cuiden mutuamente y se tomen en serio esta amenaza.
sea cual sea. La sala quedó en silencio mientras los hombres consideraban sus opciones. Finalmente, William McCaa se puso de pie. Me quedo, no tengo a dónde ir ni nada más que sepa hacer. Pero no trabajaré en las zonas profundas, solo en los niveles superiores. Miguel Cortés se levantó después. Yo también me quedo. Pero McCaa tiene razón, solo en los niveles superiores. Nos mantenemos alejados de su territorio. Tal vez ellos se mantengan alejados del nuestro. Uno a uno, los hombres declararon sus intenciones. Al final, 15 de los 23 originales aceptaron quedarse. 8 se marcharían, incluido el joven Thomas Fletcher, quien ya había comprado un billete de tren a San Francisco y nunca volvería a trabajar en una mina. El éxodo se produjo al día siguiente. Thornton estrechó la mano de cada minero que partía, agradeciéndole su servicio. Los vio subir a las carretas rumbo al pueblo más cercano y envidió su huida. Cuando se reanudaron las obras el 5 de abril, Thornton implementó nuevos y estrictos protocolos, independientemente de la aprobación de la empresa. El pozo se restringiría a profundidades no superiores a 120 metros. Todas las secciones más profundas se sellaron permanentemente con madera maciza y rejilla metálica. Los letreros decían, sección abandonada, inestable, prohibida la entrada. También ordenó que todo trabajo cesara 1 hora antes del atardecer y se reanudara no antes de 1 hora después del amanecer. Solo turnos diurnos. Lo que fuera que hubiera allí abajo parecía más activo de noche, y Thornton quería que sus hombres trabajaran durante las horas en que las criaturas, si existían, parecían menos propensas a emerger. Se instaló iluminación adicional en los túneles activos, mucha más de la necesaria para la obra, pero Thornton quería eliminar cualquier sombra. También colocó puestos de suministro cada 30 metros, cada uno equipado con lámparas nuevas, aceite extra, silbatos y, ahora, algo nuevo, rifles y escopetas. No sé si las balas los detendrán, les dijo a sus jefes de equipo. Pero si agarran a alguien, si alguien está en peligro, quiero tener la opción de contraatacar. Los hombres apreciaron estas precauciones. Les daban una sensación de control, aunque ilusoria. Podían enfrentarse a peligros conocidos, derrumbes, bolsas de gas, fallos de equipo. Habían aprendido a enfrentarse también a este peligro desconocido, aunque no lo comprendieran. Durante 2 semanas, el nuevo sistema funcionó. La producción de carbón se reanudó a un ritmo reducido, pero aceptable. No hubo incidentes. No hubo desapariciones, avistamientos ni ruidos extraños. Las criaturas, o lo que fueran, parecían aceptar el nuevo límite. Thornton se permitió albergar la esperanza de que se hubiera alcanzado una tregua tácita. Los humanos tomarían carbón de los niveles superiores y las criaturas permanecerían en su territorio más profundo. Un acuerdo territorial forjado con hechos, no con palabras. Debería haber sabido que no duraría. El 19 de abril de 1906 comenzó como un día de trabajo rutinario. 3 cuadrillas trabajaban en los niveles superiores del Pozo C, extrayendo carbón de vetas probadas. Buena producción, moral alta. Los hombres comenzaban a relajarse, empezando a creer que la crisis había pasado. Luego, aproximadamente a las 2 de la tarde, una sección del túnel se derrumbó. No fue un derrumbe catastrófico, sino uno que mata a todos al instante. Fue un derrumbe parcial. Una sección del techo cedió, bloqueando uno de los pasajes principales y atrapando a Miguel Cortés y a uno de los hermanos Chen en un túnel lateral más allá del bloqueo. Thornton respondió inmediatamente con el protocolo de emergencia, reuniendo a todos los hombres disponibles para el rescate. Los derrumbes eran un riesgo conocido, algo para lo que los mineros se entrenaban y con lo que lidiaban regularmente. Contaban con procedimientos, equipo y experiencia. El equipo de rescate comenzó a despejar los escombros del lugar del derrumbe, trabajando con cuidado para evitar una caída mayor. Podían oír a Cortés y Chen al otro lado, confirmando que ambos hombres estaban vivos e ilesos. El bloqueo no era grave, quizás 1 metro de rocas y maderas rotas. Lo despejarían en 1 hora. Pero el colapso había roto algo. Al retirar las rocas de la pila, descubrieron que el derrumbe no se debía a un fallo estructural. Algo había socavado las vigas de soporte desde abajo. El suelo del túnel había cedido, dejando al descubierto un espacio hueco debajo, una cavidad natural que no debería haber estado allí. Y de esa cavidad, el aire fluía hacia arriba. Aire fresco, con ese distintivo olor almizclado y reptiliano que todos habían aprendido a reconocer. «Alto», ordenó Thornton. Los hombres se detuvieron, mirándolo.
Todos regresen al cruce principal. Ahora. Pero Cortés y Chen, comenzó un minero. Puedo esperar al otro lado unos minutos, interrumpió Thornton. Hay algo raro en este derrumbe. Estaba haciendo retroceder a los hombres cuando lo oyeron. Un sonido proveniente del hueco bajo el suelo derrumbado. Rasguños. Luego más rasguños. Múltiples fuentes. Cosas moviéndose por la cavidad. Subiendo. —¡Corre! —gritó Thornton. Los hombres no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Huyeron hacia el cruce principal, con sus lámparas oscilando violentamente, proyectando sombras caóticas. Tras ellos, los sonidos se intensificaron. Ya no eran solo arañazos, sino chasquidos, silbidos, los sonidos de comunicación de las criaturas. Estaban llegando a las zonas mineras activas, rompiendo la tregua tácita. Thornton fue el último en llegar al cruce. Tomó uno de los rifles de la estación de suministros y se giró hacia el túnel que acababan de evacuar. Otros mineros hicieron lo mismo, formando una línea defensiva a la entrada del cruce. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Solo oscuridad y sonidos distantes de movimiento. Entonces aparecieron ojos en el túnel. Múltiples pares. Verde amarillentos y brillantes. Avanzando lentamente. «Alto al fuego», ordenó Thornton con voz firme a pesar de su pulso acelerado. «Esperen a que los veamos con claridad. Apunten al centro del cuerpo». Las criaturas emergieron a la luz de la lámpara. Thornton tuvo la primera visión clara de lo que sus hombres llevaban semanas describiendo. Eran exactamente como Fletcher y Hayes los habían reportado. De 2 metros de altura, con escamas se cubrían sus cuerpos con complejos patrones marrones y grises. Sus cabezas eran alargadas, con cresta, y sus grandes ojos reflejaban la luz de la lámpara con una inteligencia inquietante. Sus manos terminaban en garras negras y curvas, y se movían con una gracia fluida, hermosa y aterradora a la vez. 5 de ellos avanzaron hacia el cruce. Se detuvieron a unos 9 metros de la línea defensiva de mineros, observando a los humanos con aparente curiosidad. Uno, el más grande, claramente el líder, dio un paso al frente. Miró directamente a Thornton. Durante varios segundos, ninguna de las partes se movió. Un punto muerto. Un momento decisivo que podía tomar cualquier dirección. Entonces la criatura levantó una mano con garras, no en un gesto amenazador, sino casi exploratorio. Señaló a Thornton, luego señaló hacia abajo, hacia el túnel derrumbado. Entonces emitió una serie de chasquidos y siseos. «¿Qué está haciendo?», susurró William M.K. «Creo», dijo Thornton lentamente. «Creo que intenta comunicarse. Señala el derrumbe, los daños». La criatura repitió el gesto. Señaló a los mineros. Señaló el túnel derrumbado. Más vocalizaciones, esta vez con más énfasis. «Creo que dice que nosotros causamos el problema», se dio cuenta Thornton. «Entramos en su territorio. El derrumbe se extendió por sus túneles». «No fue nuestra intención», empezó M.K. «No le importa la intención», interrumpió Thornton. «Violamos el límite. Accidentalmente. Sí, pero desde su perspectiva, estamos invadiendo». La criatura líder hizo otro gesto. Extendió el brazo hacia el túnel que conducía a la superficie y luego volvió a señalar a los mineros. El significado era inequívoco. «Váyanse». «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los mineros más jóvenes, con el rifle temblando en sus manos. Thornton tomó una decisión. Bajó lentamente el rifle, con movimientos pausados y discretos. «Todos bajen las armas. Lentamente. No hagan movimientos bruscos. Jim, podrían abalanzarse sobre nosotros. Podrían habernos atacado ya», dijo Thornton. «Nos superan en número. Conocen estos túneles mejor que nosotros. Si nos quisieran muertos, ya estaríamos muertos. Nos están dando la oportunidad de irnos en paz. La vamos a aprovechar». Uno a uno, los mineros bajaron sus armas. Las criaturas observaban, con sus ojos brillantes rastreando cada movimiento. «Ahora», dijo Thornton, «retrocedamos. No los pierdan de vista, pero avancen hacia el pozo principal. No corran. No hagan gestos amenazantes. Simplemente, retírense». Empezaron a retroceder, manteniendo la línea defensiva. Las criaturas no lo siguieron. Simplemente observaron cómo los humanos se retiraban, con expresiones, si es que se les podía llamar así, indescifrables. Cuando los mineros llegaron al pozo principal, Thornton se dirigió a su equipo.
Todos a la superficie. Reúnan a Cortés y Chen en el camino. Deberían poder llegar por el paso norte. Estamos evacuando. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Mecca. Thornton volvió a mirar el cruce, donde los ojos de las criaturas aún brillaban en la oscuridad. Para siempre, dijo. Esta mina está acabada. La extracción duró 3 horas. Tuvieron que rescatar con cuidado a Cortés y Chen de su posición atrapada, lo que requirió despejar un bloqueo parcial desde una ruta alternativa. Ambos hombres estaban conmocionados, pero ilesos, aunque informaron haber escuchado sonidos a su alrededor en la oscuridad mientras esperaban, chasquidos y silbidos provenientes de las paredes, el suelo, por todas partes. Nos rodeaban por todas partes, dijo Cortés al salir a la luz del día, en pasadizos que desconocíamos. Toda esta montaña debe estar hueca con sus túneles. Nunca estuvimos solos allí abajo, no desde el primer día que empezamos a excavar. Thornton organizó la evacuación de todo el equipo y pertenencias personales del campamento minero. Telegrafió a Carson City con un simple mensaje. Pozo cerrado permanentemente debido a inestabilidad estructural. Operación reubicada en un sitio alternativo. No mencionó a las criaturas. No tenía sentido. Los directivos de la compañía ya habían desestimado tales afirmaciones, y Thornton no tenía intención de volver a librar esa batalla. Al atardecer del 19 de abril, la operación minera de la compañía de carbón Humboldt en Golconda fue abandonada. Las entradas de los pozos fueron selladas con vigas de madera maciza y se colocaron letreros advirtiendo sobre la inestabilidad de las condiciones. Las estructuras de campamento se dejaron en pie. Quizá alguien regresaría a rescatarlas más tarde, aunque Thornton no dudaba. El lugar ya tenía una mancha, una reputación. Nadie querría trabajar allí. Mientras el último carro partía, llevando los mineros restantes y sus pertenencias hacia el pueblo más cercano, Thornton echó un último vistazo a la mina que había supervisado durante solo 4 meses. Parecía más tiempo. Parecía que habían pasado años desde aquel optimista día de enero en que se inició la construcción. William Mecca se sentó a su lado en el carro. ¿Crees que se quedarán ahí abajo?, preguntó el escocés en voz baja. ¿O subirán? ¿Se extenderán a otras minas? No lo sé, admitió Thornton, pero creo que llevan mucho tiempo ahí abajo. Más tiempo del que llevamos extrayendo en Nevada. Quizás más tiempo del que llevamos en Norteamérica. Y se han mantenido ocultos porque quieren permanecer ocultos. Los obligamos a rebelarse excavando demasiado profundo, adentrándonos en su territorio. ¿Qué le contamos a la gente?, preguntó Mecca. ¿Sobre lo que vimos? Thornton reflexionó sobre esto. Les decimos la verdad. Que decidan si la creen o no. Pero les diré esto, nunca volveré a trabajar en una mina de más de 500 pies de profundidad. Y nunca más desestimaré la historia de otro minero sobre cosas extrañas en los túneles profundos. La historia de la mina Golconda se difundió rápidamente por las comunidades mineras de Nevada. Thornton y sus hombres contaron sus historias en tabernas y pensiones, alrededor de fogatas y en las oficinas de la mina. Algunos oyentes creyeron, la mayoría no, pero la historia persistió, creciendo y cambiando como suele ocurrir con las historias. Otros mineros comenzaron a reportar experiencias similares. Una mina de plata cerca de Virginia City cerró repentinamente en 1907, después de que los trabajadores afirmaran haber visto criaturas diabólicas en los pozos más profundos. Una mina de cobre en Ely sufrió repetidas desapariciones inexplicables en sus niveles inferiores a lo largo de 1908. Una mina cerca de Tonopah reportó extrañas marcas de garras y huellas de reptil idénticas a las encontradas en Golconda. ¿Se inspiraron estas historias de imitación en el relato de Golconda? ¿O fueron confirmaciones independientes de que algo realmente vivía en las profundidades de Nevada? Thomas Fletcher, el joven minero que fue primero en encontrarse con las criaturas, nunca se recuperó del todo. Se mudó a San Francisco, encontró trabajo como estibador, cualquier cosa que lo mantuviera a flote, y rara vez hablaba de su experiencia. Cuando el gran terremoto e incendio azotaron San Francisco en 1906, apenas unas semanas después de haber salido de la mina, Fletcher ayudó a rescatar a personas de los edificios derrumbados. Sus amigos comentaron que no tuvo miedo durante el desastre, entrando en estructuras inestables sin dudarlo. Después de lo que he visto en la oscuridad del subsuelo, le dijo a un amigo, los edificios en llamas no me asustan mucho. Robert Ayers regresó a la minería después de varios meses, pero solo en operaciones de superficie, canteras y minas a cielo abierto donde siempre brillaba el sol. Nunca volvió a bajar a un túnel.
Vivió hasta los 73 años y contó la historia de su encuentro a sus nietos, quienes pensaron que era solo un cuento emocionante que había inventado para entretenerlos. William McCaa continuó con la minería, pero compartía la recién descubierta cautela de Thornton respecto a la profundidad. Trabajó exclusivamente en operaciones de pozos poco profundos y se convirtió en un firme defensor de las normas de seguridad. Abogó por una mejor iluminación en las minas, sistemas obligatorios de compañeros y límites estrictos de profundidad. Cuando le preguntaban por qué, solo respondía: hay cosas en las profundidades de la tierra que es mejor no tocar. Los hermanos Chen desaparecieron del registro público. Algunos informes sugieren que regresaron a China, aunque esto no se puede confirmar. Sus contribuciones a la historia solo existen en el relato escrito de Thornton y en referencias de otros mineros. Miguel Cortés trabajó en diversas minas por todo Nevada durante otra década antes de retirarse a un pequeño rancho. Mantuvo una escopeta cargada junto a su cama el resto de su vida y nunca dio una respuesta clara cuando su esposa le preguntó por qué. Vic Jim Thornton cumplió su promesa. Nunca volvió a trabajar en una mina a más de 500 pies de profundidad. También comenzó a recopilar historias de otros mineros sobre encuentros inexplicables en pozos profundos. Llenó 3 cuadernos con relatos de todo el oeste de Estados Unidos. Historias de criaturas extrañas, sonidos imposibles, desapariciones inexplicables. Creía estar documentando una verdad oculta que la ciencia y la industria se negaban a reconocer. Sus cuadernos nunca se publicaron. Desaparecieron tras su muerte en 1924, posiblemente destruidos por familiares que los consideraban una evidencia vergonzosa de su deterioro mental. Solo sobreviven fragmentos en cartas que envió a sus compañeros mineros y en una entrevista que concedió a un periódico de Nevada en 1912. Cuando antropólogos y geólogos escucharon la historia de Golconda, la mayoría la desestimó de inmediato. La idea de una especie desconocida de humanoides reptilianos inteligentes que vivían en las montañas de Nevada contradecía todo lo conocido sobre biología evolutiva y paleontología. Sin embargo, algunos investigadores se sintieron intrigados. El doctor Samuel Winters, paleontólogo de la Universidad de California, visitó la mina sellada de Golconda en 1908. Entrevistó a varios de los mineros que habían trabajado allí y examinó los moldes de yeso que Thornton había hecho de las inusuales huellas antes de partir. Quizás el aspecto más inquietante de la historia de Golconda no es lo que los mineros afirmaron haber visto, sino las implicaciones si estuvieran diciendo la verdad. Si existen seres inteligentes no humanos en las profundidades de la Tierra, ¿cuántos hay? ¿Cuán extendidos están sus asentamientos? Han estado allí durante siglos, milenios, observando cómo la civilización humana se expandía por la superficie, excavando cada vez más profundamente en su territorio. Y lo más importante, ¿qué sucede cuando inevitablemente volvemos a cavar demasiado profundo? Las operaciones mineras modernas llegan a mucha más profundidad que los pozos del siglo XIX. Extraemos recursos a kilómetros de profundidad. Perforamos en busca de petróleo y gas en profundidades antes inaccesibles. Creamos enormes cavernas para almacenamiento y eliminación. Cada año, profundizamos más en la Tierra. ¿Nos encaminamos hacia otro encuentro? ¿O ya los hemos tenido, con informes desestimados o suprimidos? Piense en cuántas minas en todo el mundo han cerrado repentinamente por razones estructurales o económicas. ¿Cuántos mineros han desaparecido en pozos profundos sin que sus cuerpos hayan sido recuperados? ¿Cuántos trabajadores de instalaciones subterráneas reportan encuentros extraños con una explicación oficial? La historia de la Golconda sugiere que compartimos este planeta con algo más, algo inteligente, algo que ha elegido permanecer oculto, pero es capaz de defender su territorio cuando es necesario. Si eso es cierto, entonces cada mina profunda, cada túnel, cada sistema de cuevas podría ser una puerta al descubrimiento o al desastre. La mina original de Golconda se encuentra ahora en terrenos privados. El propietario no permite visitas y ha colocado letreros que advierten sobre peligrosas estructuras mineras abandonadas. No está claro si su objetivo es proteger a las personas de peligros físicos o de otra cosa. La cordillera de Humboldt aún se alza contra el cielo de Nevada, guardando sus secretos. En algún lugar bajo esas montañas, quizás en cavernas naturales que los humanos nunca construyeron y rara vez descubren, algo aún podría morar, algo anterior a nuestra civilización. Algo que ha aprendido a evitarnos, que se ha adaptado a nuestra presencia refugiándose cada vez más profundamente. Y a veces, cuando los mineros modernos trabajan en los profundos pozos de Nevada, reportan cosas extrañas.
Sonidos que no deberían existir. Huellas que no corresponden a ningún animal conocido. La sensación de ser observados desde la oscuridad, más allá de sus luces. La mayoría desestima estos informes. Pero algunos recuerdan la historia de la mina de Golconda y los mineros de carbón de Nevada de 1906. Y se preguntan, ¿y si no fuera solo una historia? ¿Y si dijeran la verdad? ¿Y si, ahora mismo, algo nos observa desde la tierra, esperando pacientemente en la oscuridad? La montaña guarda sus secretos. Pero la pregunta persiste, resonando a través de los años. ¿Qué más hay ahí abajo, en los lugares que aún no hemos explorado? ¿Y qué sucederá cuando inevitablemente la volvamos a perturbar?